Panel propietario online de lectores de diario de papel, soluciones innovadoras para el mundo offline. Natalia Gittelman, Ezequiel Fonseca, SAS, directora de Datos Claros, gerente de servicios marketing, La Nación. Bueno, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Nati, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Natalia me invitó un segundo a hacer una introducción, la presentación la va a hacer ella. En realidad ella es la que sabe básicamente del tema. Durante los últimos 4 años yo ocupé una posición de servicios de marketing, digamos, dentro de lo que es La Nación y el diario. Y a mí me parecía interesante hoy venir a, como me pidió la introducción, contarles acerca de un problema, ¿no?, que nosotros tenemos, y que esa es mi introducción. Yo trabajo en la industria de los medios, bueno, ahora trabajo en la industria de la gráfica, de los medios y de la gráfica, y ahora yo prácticamente hace 2 semanas que pasé a lo que es lanación.com, en el cual soy testigo de esto, y el gran problema que tenemos los medios hoy es un problema del tiempo, estamos compitiendo por el tiempo de la gente. Y me gustaría que lo vean así, porque este es el gran conflicto que nosotros tenemos. Básicamente este chart es un chart un poco usado, pero muy útil. Muestra una curva, no importa cuán representativa es, pero sí en términos, digamos, de la tendencia a bastante real. Esto está hablando de, digamos, un promedio de horas semanales donde a principios del siglo había, digamos, 10 horas por semana que la gente invertía en consumir medios, y hoy estamos hablando de casi 90 o 100 horas por semana, digo. Y en eso la multiplicidad de medios, y en eso la competencia. Bueno, La Nación como diario tiene 141 años, primero no voy a hablar de él porque lo conocen muy bien, saben lo que es y lo que no es. Está lo que les gusta y lo que no les gusta. Pero lo cierto es que para nosotros, en términos de investigación de mercado, lo veíamos de una perspectiva muy clara, y era básicamente para nosotros el diario La Nación era una caja negra. No sabíamos lo que pasaba acá adentro, ¿no? Y quiero hacer esta introducción y después dejarla a Nati, ¿no? Cuando digo no sabíamos qué pasaba acá adentro, era el domingo. Nosotros hoy en día estamos circulando más de 325.000 diarios vendidos, vendemos más que hace 20 años. Bueno, tiene que dar un paso que explica por qué estamos vendiendo más que hace 20 años, pero es cierto. Pero ahí nosotros teníamos un suplemento principal, un montón de... y lo que no sabíamos era lo que pasaba con eso. Cuánto tiempo ocupaban la gente esto, cómo los lectores lo usaban, qué lo usaban, qué suplemento usaban para prender el fuego del diario, ¿no?, después de la sala. Digo, en serio, hay gente que me ha contado que algunos suplementos prenden mejor que otros, y para nosotros era un problema enorme no entender qué vida tenía este objeto una vez que llegaba a la casa. Sabíamos lo que vendíamos, sabíamos que se consumía, sabíamos que valoraba, sabíamos que se comenta. Es decir, nosotros no hacemos mucho marketing de La Nación porque es una marca básicamente, la gente hace marketing de La Nación, es decir, todas las radios de la mañana hablan de nosotros, lo que quieren hablar de nosotros. Lo que nosotros tenemos un problema de la entender a esa comunidad de lectores. Y acá en esto me anoté recién como 4 palabras que quería como compartir con ustedes, y espero que no salga mucho de acá, ¿no? Pero que estaban encerrados en este problema, y ahí les dejo a Nati. El primero era desconfianza. Digamos, en la industria de los medios y principalmente en la industria del periodismo gráfico, la investigación de mercado es algo raro. Los periodistas están acostumbrados básicamente a desconfiar. A desconfiar de los números, a desconfiar de los informes. Desconfían, están entrenados para desconfiar. El ministro, el secretario o el jefe de investigación de mercado. Entonces, nosotros nos enfrentábamos básicamente a una audiencia que lo primero que hacía era desconfiar de nosotros. Estoy hablando siendo yo parte de La Nación. Y eso hablaba de alguna manera de una naturalidad en este caso. Y después, bueno, nada, había que buscar una herramienta, ¿no?, y una solución. El segundo punto tenía que ver con una identidad. Y ahí sí hablo especialmente de La Nación. Otros diarios de La Nación que jamás están dispuestos a ser un diario de la tarde, como otros sitios. Entonces, me importa mucho lo que piensan los lectores. No vamos a hacer lo que hacen los periodistas. No importa, ¿no? Como un gran lector de orquesta, ¿no?, un gran compositor, de buenas cosas que de alguna manera no se la hace, con gusto lo gusta. Entonces, La Nación es un diario de 141 años con una enorme forma y se refiere en este piso de no va a ser un diario
interesa a los futuros lectores. Yo cuando vamos a tomar decisiones en función de lo que tiene el lector. Y ni que hablar de lo que fue la apertura a comentarios, ¿no? Las notas en La Nación, saben que es uno de los pocos diarios que tiene en el mundo abierto todas sus notas a comentarios, ¿no? Dentro de lo que es nación.com. Entonces ese es el segundo problema, un tema de básicamente de identidad. El tercero es de interpretación, ¿no? Nosotros trabajamos con un producto que todo el tiempo cambia. Y la verdad que cambia de una manera, con un dinamismo, y cambia la sociedad, y cambia el estilo de época, y no se va a explicar algo que significa esto, pero me trataba básicamente a cuánto medí lo que me dice, en qué periodo. Esto que viene nosotros. Y no es un gran diferente más de nosotros. Entonces, en un periodo de alguna manera así, ¿cómo se tener su diario? Y a veces si es un conflicto como la muerte del Papa, ¿cómo se tener su diario? Entonces, la interpretación de lo que los lectores pensaban, de los diferentes productos que tienen el diario adentro, el mismo del producto, las notas, de los titulares, etc. Nosotros estamos hablando, lo que investigamos con este panel fueron títulos, fueron bajadas, fueron fotos, diagramación, suplementos, recorridos de lectura, hábitos, información, etc. Pero el problema de eso era entender de alguna manera que cada vez que vos llevabas la información te decían, bueno, pero no hace ningún papa de base de la gente, o al contrario, o tema de un programa político. Entonces había un problema de hermenéutica, ¿no? Había un problema básicamente en ese sentido. Y el último punto era, necesitábamos producir información, producto de investigación de mercado que sea accionable. Acá la frase nuevamente que nos ayudó mucho a lanzar varios de los títulos, porque ella tocó por los exitosos, pero lo que pasaba con el tema era que cada vez nosotros, ¿no? Le comentábamos a los periodistas, le comentábamos a la redacción, nos quedamos visto con el panel, el tema de cómo comenzar a generar un conflicto creativo. Porque no es lo mismo decir un porcentaje a un ingeniero de nominamiento con una determinada bebida o sobre eso es excusa, ¿no? Sí, estamos para eso. Digo, perfecto. Gracias por pararme el papelón. Bueno, cierro el punto. Pero no es un punto menor, realmente no es un punto menor este cuarto, que tiene que ver con lo accionable. Es decir, darle un feedback de la audiencia a un periodista es algo complicado. Hay que aprenderlo, no es sencillo, porque básicamente se está metiendo en un proceso creativo. Un proceso creativo, político, de egos, competencia, fluctuantes, y esa complicación. Con lo cual, en esos 4 ejes, teníamos una caja, y del otro lado, que ahora yo estoy de este lado, no me explico nada, está Google Analytics que de alguna manera tiene las métricas de un mundo donde todo se mide. En nación.com básicamente, es decir, es como realmente lo opuesto. Entendemos que, digamos, los segundos que una gente se puede medir el scroll over, se puede medir de alguna manera cuánto se lee una gente una nota, cuánto no, cuánto se lee a un columnista, cuánto no se lo lee, en qué momento del día, en qué momento no. Esta misma persona vuelve a poder seguir un hábito, cómo se clasificar y entender de alguna manera a determinado tipo de lector de la nación que consume determinado tipo de información. Si lee la mitad, si lee todo, lo que dice, etc. Hacemos un cambio y lo medimos. De hecho, hay una frase en la nación.com que es: no se acepta ninguna idea de no leída. Pero de plano, es una suerte de dogma. Nada hacemos que no podemos medir. Y acá básicamente esto es magia e intuición exitosa, ¿no? 141 años tomándole el pulso a una sociedad de determinada manera, con una línea editorial, pero tomando ese pulso. Bueno, último aspecto. En esta idea de que los diarios pierden audiencia, es cierto que la nación la gana básicamente por 3 razones principales. Nosotros estamos teniendo en Estados Unidos más o menos una pérdida de circulación de un 6%. Nosotros en Argentina somos uno de los pocos diarios que crece, de hecho los domingos estamos creciendo un 19%, y la combinación, no la tenemos muy bien clara, si tutti frutti hay un cubo, ¿no? Que está armada por 3 factores que impulsamos en los últimos años, que tiene que ver con un enorme equipo de innovación del producto, de innovación del diario que lidera Gianni Puyol, Carlos Puyol, por el Club La Nación, un éxito tremendo básicamente de ese club, ¿no? Un éxito tremendo. Y
Y también por la creación en estos últimos 3 años de un panel de lectores que retroalimenta ese juego. Es un círculo virtuoso que un poco es lo que va a explicar y le va a contar ahora a Nati. Yo quería darles este pantallazo, estos 4 aspectos. A nosotros hacer investigación de mercado de lo que era un diario era un desafío cultural, ¿no? Fundamentalmente fue un desafío cultural. Y creo que lo que nos ayudó a todos claros en estos 4 años fue a ganar una batalla cultural, ¿no? Una batalla cultural. Gracias. Bueno, es así, vine aquí en el 2009 y me dice, ¿qué hacemos con esto que nos está pasando? Y nos sentamos a pensar realmente. Nosotros entendimos que había 3 áreas fundamentales que tenían que comunicarse y que tenían que entender los resultados que íbamos a obtener de un panel, básicamente comercial, marketing y redacción. ¿Y qué? ¿Qué íbamos a investigar? O sea, nos tuvimos que poner a pensar en eso, alimentar permanentemente, digamos, de información sobre hábitos de búsqueda de información, lo que decía Kelo, perfilamiento de la audiencia, cómo es esta audiencia. El producto de La Nación es increíble, porque el producto tiene sección principal, adentro de la sección principal diferentes secciones y a su vez hay suplementos, entonces es un producto enorme que encima cambia todos los días. Poder tener la rapidez para hacer pre y post test de cambios de innovación en el diario papel, poder establecer los tipos de lectoría, cómo se lee el diario es fundamental. Y, por supuesto, tener también la disponibilidad de tener interrogantes ad hoc que van todo el tiempo apareciendo. Al principio aparecían muy tímidamente y ahora se enganchan todos. Lo que hicimos fue implementar una solución que tenemos nosotros que se llama Opinantes. Es una solución que lo que plantea es crear y utilizar paneles propietarios de las marcas, ¿sí? Ahora vamos a ver las ventajas. Esto no cayó del cielo, cayó de que nosotros estamos muchas veces trabajando con paneles y con comunidades digitales y entonces ya veníamos teniendo un aprendizaje de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer y qué es lo que tenemos que ofrecerle a un cliente cuando tiene estas necesidades. ¿Cuáles son las 6 ventajas de implementar algo así, una comunidad, un panel propietario? Primero, exprimir la base de datos que están flotando, digamos, en muchas marcas y que no se les da fuerza para el research, ¿sí? Son bases que se logran de activaciones, de promociones, etcétera, y quedan ahí sin poder usarlas para el research. Segundo, construir conocimiento. Esto es fundamental y esto es lo que creo que fue una gran fortaleza del panel. O sea, la continuidad y el compromiso de establecer un plan de investigación con este panel lo que hace es obligar a las áreas de la compañía a investigar, sí o sí, digamos, de alguna manera. Y eso construye un conocimiento que después se capitaliza muy fuertemente. Tercero, usar el medio digital, que las ventajas son obvias en un montón de aspectos, como pueden ser la cuestión lúdica, poder llegar con cobertura geográfica, rapidez de resultados, mucha cantidad de casos, ¿sí? Fideliza a los consumidores, o sea, la cantidad de mails que recibe Juan, que es una de las personas que lidera este panel en Datos Claros, todos los días de los panelistas, no quejándose, algunos sí quejándose, no cuesta nada, sino que le hablan a La Nación, le explican cosas, nos dicen que no están de acuerdo con determinada nota, o sea, es impresionante cómo van hablando, ¿sí? Promueve una mirada muy transversal del producto, en el caso de La Nación, como les digo, recorrimos el producto de punta a punta y lo recorremos sistemáticamente, y optimiza los costos de investigación. No es lo mismo para un medio que no estaba acostumbrado a hacer investigación, de golpe está haciendo 50 investigaciones en este año. O sea, es casi imposible si se hubiese cotizado cada una de estas cosas de forma ad hoc. ¿Y cómo implementamos esto en La Nación puntualmente? Con 6 procesos fundamentales. Este fue creo que el más, bueno, todos fueron como difíciles, pero este fue como el que nos llevó más tiempo, fue el proceso de estandarización del panel. Fue sentarnos y definir el action estándar, definir el plan de investigación, definir qué vamos a querer medir, a quiénes vamos a querer medir, a cuánto los vamos a querer medir. Ahí se me ocurrió una metodología muy buena, que fue la metodología del bonobón, cuando teníamos un cuestionario donde toda el área comercial y todos los productos cada uno había tirado sus 500 preguntas que le gustaría medir. No había forma, entonces nos reunimos un día todos en La Nación y yo a cada uno que me echaba una pregunta le regalaba un bonobón. Fue bastante efectivo. Después diseñamos la identidad del panel. O sea, una vez que entendimos para qué queríamos el panel, diseñamos la identidad. ¿Qué significa la identidad? Una creación de política de participación que promueve la transparencia, una creación de política de premios, una forma en que nos íbamos a comunicar, la creación de un logo, de un micrositio. Todo esto fue la definición de la identidad. ¿Cómo le íbamos a hablar? De vos, de tú y usted, ¿sí?
Después dijimos, bueno, ahora vamos a generar los panelistas. Eso es muy importante metodológicamente, o sea, tuvimos que entender con qué bases de datos contábamos, qué tipo de clasificación tenían y cómo íbamos a utilizar esa base, ¿sí? No toda la cantidad de bases de datos en la nación, teníamos que hacer sorteos aleatorios, clasificar en subpaneles, a su vez esos subpaneles establecieron una rotación, ¿sí? Y una vez que establecimos el diseño muestral, les salimos a preguntar si querían ser panelistas de la nación, con una encuesta muy corta, donde se nos decían que sí, tenían que aceptar la política legal y la política de participación, y después los que querían, por otro premio mayor, nos contestaban otra encuesta que es la que nosotros llamamos encuesta de clasificación. Una encuesta bastante más larga de altos, y hacemos cada vez que reclutamos. Después relevamos campos permanentemente. Estamos todo el tiempo relevando, hay encuestas duras, que nosotros llamamos, que son de satisfacción, hay encuestas blandas, que son encuestas ad hoc, y nos vamos armando una agenda de trabajo, y ahí también se va estableciendo y aplicando en la rotación, digamos, de los paneles que fuimos creando, ¿sí? Esta es la parte que a mí me gusta más, es la parte del análisis y de presentación de resultados, y presentarnos y justamente llevar a la acción. O sea, para servicios de marketing poder llegar a redacción y mostrarles, mirá lo que pasó cuando sacaste tal nota, o mirá lo que pasó, la reacción que hubo cuando decidiste cambiar el friso de tu tapa. ¿Te registraron o no te registraron? ¿Llegó a leer, no llegó a leer? Son cosas que de golpe redacción empezó como a, mirá, ¿sí? Entonces, eso fue un gran descubrimiento y un gran logro que fuimos construyendo juntos. Y por último, es lo que nosotros llamamos el proceso de mantenimiento del panel, el pulso. Y todo el tiempo hay que medirle el pulso, hay que ver cómo andan los panelistas, si no están contestando, si tienen una tasa de respuesta, aplicar la política de reemplazo, pedir más base de datos para salir a reclutar, ir teniendo un detalle, digamos, de las tasas de respuesta, las tasas de apertura, aprender cuál es el call to action en un HTML que voy a invitar, que prende más, ¿sí? Ir aprendiendo. Esto es básico porque la salud del panel es como la cantera de donde sale después los resultados y eso tiene que estar muy bien manejado. Bien, algunos ejemplos de cómo le hablamos al panel, micrositios, HTML, encuestas. El resultado de 3 años de conocimiento hacen que ya estemos en la encuesta número 50, haber hecho más de 70 comunicaciones, más de 20.000 casos, 10.000 panelistas, que nos permiten metodológicamente poder trabajar en un producto tan dinámico y poder establecer pisos y techos en un montón de variables y entender cuáles son significativas y cuáles no estadísticamente, dejarnos de preocuparse de un pico y ver si esto en el tiempo es algo que se convierte en una tendencia, entender muy profundamente los hábitos de lectura, ver cuáles son las tendencias de consumo en los medios de comunicación, ¿sí? Esto permite, digamos, y el gran desafío es poder adelantar cuándo se van a ir, ¿no? Cuándo van a abandonar el diario, si es que lo van a hacer. Absolutamente una radiografía del diario, un mapa estratégico de secciones, de suplementos, según tasas de lectura, niveles de satisfacción, etcétera. Poder darle al área comercial fundamentos sólidos de la mirada del lector para poder atraer anunciantes y poder darle al área de innovación periodística, digamos, resultados de pre y post de sus pruebas, ¿sí? Para que ellos puedan ir acomodando su intuición. En 3 años de trabajo del panel, el panel se volvió una herramienta estratégica de consulta, despertó, como decía Kelo, interés en sectores muy reacios de la compañía a todo lo que es la utilización de la investigación de mercado y la verdad que logró un vínculo agencia-cliente que para mí es, creo que uno de los mayores hallazgos, porque no es fácil, ¿no?, poder tener esa relación tan team como decimos La Nación Datos Claros. Este era el desafío, o sea, La Nación tenía que, frente a una tendencia que bajaba su consumo del diario de papel, aumentarlo. Bueno, lo logró, esto que decía Kelo, más o menos tener una curva ascendente muy importante, desde el 2009 hasta ahora, y desde el 2009 es que existe el panel. Fíjense cómo fue evolucionando la satisfacción de los lectores con el diario, ¿sí? Hay una real sincronía de los niveles de satisfacción y el crecimiento, ¿sí? Sí, ¿quiere decir algo, Kelo? Sí. ¿Ahora? Y yo estoy por terminar, así que dale. Los desafíos que tenemos para el 2012 básicamente son 3. Hay que siempre estar mejorando la herramienta de medición, hay cosas que ya nos quedan caducas. Nosotros tenemos indicadores duros e indicadores que los decimos que están en incubadora. Los probamos un poco, no van, y
si se quedan, interesan, ¿no? Bueno, eso todo el tiempo nos lleva a tratar de modelizar cada vez más, a volvernos más ácidos, más predictivos y obviamente acompañar a los desafíos comerciales y de innovación. Yo tengo la página de gracias después. ¿Vos qué querés decir? No, perdón, disculpen. Quería hacer 3 comentarios muy breves. Uno tiene que ver con esto, que le quiero corregir algo a Nati. Hubo un 7º proceso que fue redefinir la estandarización nuevamente. Sí. Es decir, realmente el proceso de cómo arrancamos entendiendo lo que íbamos a entender no tiene nada que ver con lo de hoy. En ese momento hicimos un benchmark, sobre todo en lo que es GDA, que son los diarios de Latinoamérica, y de alguna manera la investigación de mercado bastante básica. El problema es que estamos en un cambio cultural, con lo cual ustedes conocen que hay estudios que preguntan si alguien leyó o no leyó una revista. El problema es que hoy leer ya no es lo mismo que hace 5 años. Entonces la pregunta es obsoleta. Con lo cual nosotros nos encontramos en ese sentido, y no los quiero aburrir, con una serie, de alguna manera, de definiciones y de drivers que había que redefinir y había que reentender, porque la gente los sigue respondiendo con la lógica de hace 5 años, porque no cambia el significante, de alguna manera, pero él es propia víctima de un proceso en donde ya leer no es leer lo que era antes, mirar no es mirar, ¿no? Entender no es entender, y gustar no es gustar en lo que es el consumo de medios. O sea, un comentario. El segundo comentario, perdón, ¿no? Viene la palabra reacio. Me gustaría aclararlo porque estoy en representación también de la compañía y de la nación. Reacio tiene que ver, me parece un poco fuerte la palabra, no la he visto, pero reacio tiene que ver porque realmente uno va a decirle a Julio Boca que en el segundo acto hizo un movimiento en que la gente aplaudió un 14% menos que en el mismo movimiento de ese acto en Bogotá. Es verdad. Pero que pudo superar al último espectáculo en un 73%. Entonces Julio Boca te mira, no entiende que le estás diciendo, entiende básicamente que el trabajo lo hiciste bien, pero no sabe muy bien qué hacer con eso. Bueno, de alguna manera ante eso es lo accionable, pero también en algún punto, si Julio Boca siente que ese movimiento estuvo bien hecho, es Julio Boca. Y yo hoy les digo, y no les digo por la nación es la nación, y saben muy bien lo que hacen, y saben hacer periodismo. Uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con su línea editorial, ¿no? La nación tiene esa transparencia de alguna manera para el pro y para la contra, pero sabe hacer periodismo hace 140 años. Y el último comentario, por eso lo de Ven que Reacio. es un team, me corrige todo. No, perdón, Nati. Y el último tenía que ver con esto. Yo creo que el panel fue parte de este crecimiento enorme de la circulación, pero coincidió también porque en este momento de 2009 hubo una gestión de Diego Mantúbal que tomó la decisión de implementar ciertos cambios en el Club de Nación, ciertos cambios en el equipo de innovación en la redacción que no existía, y también abrirle el chorro, para usar una palabra de calle, a la investigación de mercado en términos políticos y económicos que antes no había. Entonces, esas 3 líneas de trabajo que arrancan a fines del 2008 y comienzan con el 2009, le da un impulso al diario a entender de que se había terminado el juego de la intuición de Chiche de qué va a pegar hoy a la tarde, cuál es la etapa de mañana. Ese juego está muerto. Sigue jugando, está muerto. Y ahí eso es lo que se entendió en el diario en el 2009. Ahí se inició un proceso. El panel es parte de este protagonismo, seguramente. No sé en qué porcentaje, pero no podemos decir el porcentaje. Es una parte importante, pero quería contar de... Ni nos queremos llevar las loas, pero la verdad que nosotros cuando lo vimos... Gracias. La verdad que cuando lo vimos dijimos, mira, algo de esto está funcionando. No, lo último que yo quería decir realmente es que para mí es un gran hallazgo el trabajo de estos dos equipos y hay mucha gente que trabajó de los dos lados de una forma muy comprometida, cada uno desde su lugar, áreas obviamente de servicios de marketing, pero también gente de Club La Nación, periodistas, redacción, innovación y de nuestro lado también. La verdad que atravesamos este proyecto con mucho compromiso. Gracias.